Bienvenidos sean todos a este tu canal Tuto Virtual. Estamos llevando a cabo una serie de videos en la cual estamos haciendo nuestra propia emisora online. Y ya si este es el tercer video, así es que si no has visto los dos videos anteriores, pues debes verlo para poder entender lo que vamos a hacer ahora acá. En el primer video nosotros creamos nuestro usuario, nos logueamos en la cuenta de streaming y en el segundo hicimos los requerimientos principales. Ahora vamos a enlazar lo que es nuestra radio virtual, ¿verdad? Nuestra cuenta de streaming con lo que es nuestra PC. Ahí vamos a ver lo que vamos a hacer en nuestra PC, ¿verdad? Entonces, para eso necesitamos de una herramienta muy importante que hoy la vamos a descargar. Acá pudimos llenar lo que eran los requerimientos que estaban en los ajustes, como ustedes vieron. Esto lo hicimos en el video ya pasado. Entonces, hoy vamos a hacer lo que es la descarga de una herramienta llamada RadioCaster. RadioCaster es como una tarjeta, ¿cómo no? Es una tarjeta que hace un enlace de la computadora hacia la cuenta de streaming. Le voy a dejar en la descripción este enlace para que usted vaya y lo descargue. Está en la nube de Mega. Entonces, al usted descargarlo, va y le da al triangulito o la flechita que está ahí y le da a mostrar en carpeta. Inmediatamente usted le da a mostrar en carpeta, lo llevará a la carpeta donde se descargó. Ahí usted tendrá un archivo RAR, el cual podrá darle un clic derecho y darle a extraer aquí. Al extraer aquí se abrirá una carpeta. Esa carpeta tiene dos carpetas más dentro, la que es el setup y el crack. Pero vamos a abrir el setup, y que ahí es donde está el instalador. Le damos a abrir y de inmediato aparecerá este icono. Le damos a ejecutar como administrador y le damos a que sí. Al darle que sí, empezará la instalación. Elegimos el idioma acá. En este paso ya vamos a elegir español. Le damos a siguiente, siguiente y siguiente, los demás. Yo no lo voy a instalar porque ya yo lo tengo instalado, pero usted sigue los pasos, que es muy fácil de instalar. Entonces, luego ya que se ha instalado, vamos a la otra carpeta donde está el crack y la abrimos. Al abrirla le damos a copiar, clic derecho y copiar. Entonces salimos ya de esta carpeta y en el escritorio aparecerá donde el acceso directo del RadioCaster. Lo abrimos en ubicación de archivo. Dice abrir ubicación de archivo, con clic derecho usted lo hace. Abrir ubicación de archivo, y al darle ahí, esto te va a llevar a donde está ubicado el archivo, y le damos un clic derecho y le damos a pegar. El clic derecho usted lo da en un espacio en blanco. Después le damos a reemplazar y a continuar. Ya ahí se instaló lo que es el crack y podemos ya cerrar esta carpeta. Ya quedó instalada nuestra RadioCaster. De inmediato ahora lo que queda es iniciar el servidor. Esto está ahí donde está la casita a mano izquierda, donde dice servidor. Le da servidor de inicio, y acá ponemos lo que es el código captcha que nos da, en este caso AAAS. En este punto vamos nosotros ya a abrir nuestro RadioCaster y vamos a donde tiene el signo de más, y le damos y se abrirá esta ventana. Aquí vamos a poner el bitraje, MP3, ya eso viene por defecto, lo puedes dejar así como está en esa parte.
Luego tenemos que regresar porque todos los datos de acá los vamos a llenar aquí en esta página de streaming, en esa parte donde dice servidor. Le damos a copiar, a esta parte donde dice dirección de servidor. Tienen que hacerlo tal y como se lo enseño. Copiar y abre Radiocaster y lo pega donde dice servidor. Después agregamos 2 puntos, luego de poner esa dirección, 2 puntos, y venimos y copiamos lo que es el puerto. Cada puerto es diferente. Copiar y vamos y abrimos Radiocaster y lo pegamos luego de los 2 puntos. Pegar. Entonces después lo que tenemos que hacer es venir aquí donde dice montar y le damos a copiar. Si el de usted aparece en inglés, usted lo traduce al español. Entonces aquí dice listen.mp3. Lo copiamos y venimos también y lo pegamos luego de estas numeraciones que pusimos ahí del puerto. Ahí ya tiene esa parte de la contraseña. Acá vamos a copiarla también. Y al copiarla, venimos y la pegamos en lo que es nuestra Radiocaster. Bueno, ya habiendo hecho esto, en esta parte donde dice el nombre mostrado del codificador, vamos a ponerle el nombre de la radio para que aparezca el nombre de la radio aquí en Radiocaster, porque esta tarjeta virtual te permite conectar varias radios a la vez. Entonces en este caso vamos a hacerlo así, Tuto Radio. Vamos a colocarlo ahí y le damos aquí donde dice OK. Ya de esa forma, aunque lo palomeamos ahí y de una vez dice conectado, ve, desde que le dimos al cotejo ya se conectó. Eso quiere decir que ya nuestra radio está conectada. Por eso en el lado derecho usted ve que dice que el servidor está en línea, que es lo que hicimos primero para poder obtener esta información que usted ve a mano izquierda. Ya en esta parte vieron que copié lo que era la web que nos da Radiocaster y la pegué acá. Eso es lo que usted tiene que hacer, copiarla y pegarla acá, que ya le enseñé en video pasado cómo hacerlo. Es algo muy sencillo. Y aquí ya está el reproductor de audio. Ve que está corriendo 14, 15 y así por el estilo. Es porque ya está en función. Yo no estoy haciendo la transmisión porque ya, o no voy a hacer la prueba de transmisión porque ya aquí me está diciendo que está funcionando, está al aire. Ahora, el próximo video que vamos a hacer dependerá ya de los que le interesen el tema. Voy a llevarlo hasta estos 3 videos y si te interesa el tema, tú me vas a escribir en la descripción. Vamos a continuar y vamos nosotros a hacer lo que resta. ¿Qué es lo que resta? Enlazar un reproductor desde tu PC para que pueda transmitir la música a través de tu emisora virtual y que cualquiera persona en el mundo entero, no importa, puede estar en China, en Japón, puede escuchar tu emisora. Y luego de enlazar el reproductor, entonces lo que vamos a hacer es que si usted quiere utilizar un micrófono para su emisora, también vamos a hacerlo, pero ya de ahí dependerá de los suscriptores que le interesen el tema. Usted me dicen y yo voy a colocar los temas que hagan falta para completar tu emisora de manera satisfactoria. Espero que hayan entendido hasta esta fecha o hasta este momento. Quiero que cada uno de ustedes recuerde de suscribirse, de dar like y de compartir este video. Recuerde que nosotros necesitamos el apoyo de los suscriptores para poder crecer. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en TikTok, Instagram como en Facebook. En TikTok estamos como Tuto Sonido 1 y en Instagram y Facebook estamos como Tuto Sonido. Síguenos y hasta el próximo video.